Pero ahora estás grabando directo en YouTube, ¿qué pasó? Bueno, entonces estamos en el estudio de Hechos. Así sea un solo tema, yo les animo que lean Hechos. Es el estudio más fascinante de un recuento de la palabra práctica. Es de los libros más emocionantes y en verdad que les he dicho que nos instruye para llevar el evangelio en estos tiempos. Entonces yo quiero orar, Espíritu Santo, revélanos el propósito divino que tú tienes para con nosotros, como lo llevó el apóstol Pablo, que fue imparable, que fue guiado por el Espíritu Santo, que tú le hablabas en los momentos más cruciales de su vida, que lo instruías, lo equipabas y lo capacitabas en los momentos y le ponías las personas claves, las conexiones divinas, con propósitos específicos para sacarlo de cada situación. Y cómo entender un propósito, cómo ser imparable ante todas las vicisitudes que Pablo pasó. Padre, nosotros nos angustiamos con cualquier cosa, pero esto es un ejemplo de que cuando tú lo llamas a uno, nada ni nadie lo puede apartar del propósito divino que tú tienes para con nosotros. Cuando hay un llamado de verdad, y todos tenemos un don, que si lo ponemos en manos del Señor, Dios nos revela el propósito, el plan maestro para el cual hemos sido llamados. Yo les comentaba la vez pasada que como 15 mujeres empezaron un ministerio como el que estoy haciendo yo. Unas claudicaron a los 3 años, otras a los 5. Yo creo que la que más duró como 6 o 7 años y yo llevo 30 años. Soy la única que prevalece en todo eso porque no es fácil. Pero cuando uno tiene un llamado, lo confirma en el corazón, el llamado es sincero y uno hace un pacto con el Señor, Dios lo respalda y Dios lo sustenta. Voy a hacerles un recuento porque este capítulo es muy largo y como estamos grabando en una nueva cámara, voy a hacérselos contado como les gusta más. Entonces voy a hacerles un recuento de lo que veníamos. Pablo en Hechos 23, recuerden que se había armado un complot de los judíos, que vinieron los judíos de Asia, que reconocieron a Pablo y dijeron, este es el que nos aparta de las leyes de Moisés, de la ley mosaica que los judíos cumplían. Recuerden que la ley mosaica son los 5 primeros libros de la Biblia, los que escribió Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Aprendas en la Biblia de 5:5, José, Jueces, Ruth, bueno, así sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así se aprende cómo buscar hábilmente en la palabra. Entonces le dicen, le aconsejan a Pablo, Pablo, tú dices que eres judío de judíos y romano de romanos. ¿Por qué no estás en las fiestas de la purificación y vas y cumples el ritual y te rapas la cabeza? Recuerden que ellos eran como unos profetas de cabello largo, de todo, y Pablo aquí ya tenía muchos años, porque esto fue entre 50 y 60 años después de Cristo, que Pablo viene a escribir las epístolas, porque esto ya no le tocó lo mismo que Jesús. Entonces, póngale que estuviera muy joven, de 20 años, yo no creo, mayor, ya tendría más de 80. Entonces lo ponen a rapar la cabeza y sin embargo, en medio de ese ritual, estos judíos que venían de Asia Menor lo reconocieron y le hacen una calumnia y creían que él era uno que había salido como un bandido a matar a una gente. Él sí lo había hecho, pero por el respaldo y cumpliendo la ley de Roma. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo llevan ante el concilio y recuerden que la clave de eso, el punto de partida para el capítulo 23 es el 22:30. Voy a retomar aquí un poquito para que veamos lo que está ahí. Entonces dice así, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos, le solicitó pues que los llevaran en cadenas. Imagínese usted, mandó a venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó a ellos y lo presentó pues ante el concilio. Y recuerden que como fue una reunión extra del concilio, ¿qué es el concilio? El Sanedrín, los 70 principales que gobernaban a Israel, Sanedrín, el concilio romano. Como fue una cita extra, entonces como que no estaban con sus investiduras y no estaban con nada. Y recuerde que el
el jefe del concilio, el sumo sacerdote, era Ananías, pero no Ananías el que le había hablado a Pablo proféticamente, esto era otro Ananías. Entonces Ananías era un hombre corrupto, era un hombre que se robaba los diezmos de los sacerdotes, que hacía complot con los policías para robar, y que entonces Pablo no lo reconoció. Pablo se pasó más de 20 años en los viajes misioneros. Recuerde que estuvo 6 años, en Chipre solo estuvo 3 años, en el último viaje se demoró 6 años, más o menos 20 años estuvo viajando, entonces él no conocía los del concilio. Entonces estaba allí cuando comienza a hablar Pablo. A mí me impacta la osadía de Pablo, cómo se defiende frente a todas las autoridades, frente a una turba, frente a los romanos, frente a los del Sanedrín. O sea, Dios le da una sabiduría y una sagacidad para defenderse. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad dada por Dios, esa inteligencia para defendernos en toda situación. Entonces ¿y qué quiere decir sagacidad? Inteligencia aplicada al conocimiento, una capacidad de reacción, pero tiene que ser con conocimiento para poder tener esa capacidad de respuesta que tenía el apóstol Pablo. Entonces recuerde que el apóstol comienza a hablar, yo he sido, mire cómo comienza a decir el 23, entonces Pablo mirándolo fijamente a los ojos en el concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, ¿cómo me parece? Conciencia, o sea, si nosotros nos entrenáramos en tener una buena conciencia, en ser rectos, justos, honestos, fieles en lo que hablamos, que nuestras palabras, nuestros hechos, nuestros pensamientos coincidan con la vida, una coherencia total. Y Pablo les decía, yo tenía una buena conciencia. ¿Y cómo puede decir un hombre con esa seguridad que tenía una buena conciencia cuando él mataba a los cristianos y los perseguía? Pero él tenía una buena conciencia según Roma. Él estaba yendo a Roma. Yo les he dicho, era como un ministro de justicia y encarcelaba y aprendía a los cristianos y a uno los mataban. Pero una conciencia frente a la ley, una conciencia limpia, por eso, ante Roma. Pero aquí comienza a decirles, pero ahora tengo una nueva conciencia con Jesús, que fue el que me liberó. Una conciencia genuina y verdadera, que es la que Jesús se me reveló en el camino. Después les cuento las 10 veces que a Pablo, 8 veces que a Pablo lo aprendieron. Me gusta con versículos y todo, pero los que han seguido este estudio, que cuando en Chipre, cuando el naufragio, cuando lo apedrearon, cuando lo persiguieron, 8 veces estuvo aprendido y Dios siempre lo guardó y siempre lo protegió. Y nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo por qué estoy viviendo esto? Usted no se imagina lo que vivió el gran apóstol del siglo, de los mayores evangelistas. Entonces, Pablo le dice, entonces, cuando dice que tenía una conciencia limpia, ya se me fue, Ananías le manda a pegar en la boca, péguenle en la boca, como quien dice, él está diciendo mentiras. Y Pablo le dice, pues alguien te dará a ti en la boca, sepulcro blanqueado, como lo que dijo Jesús. Yo le di la cita la vez pasada, dice, pared blanqueada. Recuerde que un sepulcro blanqueado muy bonito cuando hacían esas hipógeas y esas cosas en los cementerios y por dentro podredumbre y descomposición. Jesús le dijo a los del Sanedrín eso, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes le exigen al pueblo lo que ustedes no cumplen, ustedes son corrupción. Pues mire que a Jesús lo mataron por celos y por celos de poder y religioso. Bueno, en todo caso, él se defiende muy bien. Y mire la habilidad y la sagacidad de Pablo, cuando él se da cuenta que el Sanedrín estaba compuesto, la mitad por fariseos y la otra mitad por saduceos. Los fariseos creen en la resurrección, en la paz, creen en que hay ángeles, en que hay resurrección, y los saduceos no creen en la resurrección, ni creen en ángeles, ni creían casi que en milagros. Son pura filosofía que hasta ahora está muy en boga. Están sacando mucho de los saduceos la filosofía actual. Muy buenos pensamientos, pero no tienen nada de espiritualidad. Entonces Pablo sagazmente le dice,
yo he tenido esa buena conciencia, pero hoy estoy aquí preso por esperar la resurrección de Cristo, que fue el que me salvó. Entonces, él estiró la piedra, caldeó los ánimos, empiezan a discutir entre ellos. Entonces ya quitaron la atención de él y se centraron en el problema de eso. Cuando, Gloria, lee ahí un poquito más. Yo sé, pero lean un poquito. 23:11, de ahí en adelante. Sí, 9, en el 10 entonces, sigue en el 10. Bueno, este es el 10. Bueno, yo sigo ahí. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo. Imagínense. De modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: La belleza. Ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Dame hasta ahí un momentico. ¿Cómo le parece? Entonces el conflicto era tal que el guardián romano, el que había sido encargado de él, el centurión, les dan distintos nombres. Entonces llegué y él quedó encargado de la vida de Pablo. O sea, la jurisdicción romana, cuando le encargaban una persona, tenía que cuidar con su vida a ese que tenía a cargo. Y como Pablo era un hombre importante y era ciudadano romano, lo tenían que proteger. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le dice a Pablo, cobra ánimo, ten ánimo? Así como serviste en Jerusalén, vas a predicar y a llevar las buenas nuevas a Roma. Dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, un hombre la tiene que tener muy clara, por eso les puse ese título. Como que yo en prisión, en medio de una zonada, que lo querían descuartizar, imagínense usted la expresión, que lo querían matar, y Dios le habla y le dice, ten ánimo. Y yo quiero detenerme aquí un poquito para que veamos las 4 veces que Dios le habla a Pablo. Dios le habló en los momentos más cruciales de la vida, en los momentos más difíciles que se vio ya perdido. Uno tiene que tener un momento de silencio. Aquí estoy haciendo un estudio, un ayuno de la mente. Recuerden que la oración no es solo pedirle, conversar y dele a Dios. Tener un momento de paz, de calma y esperar la respuesta del Señor. Es que es una común unión, es que es entrar en el poder del acuerdo con Dios, donde yo le pido acorde a su palabra, a su voluntad, y Él me responde. Escuchaba unas estadísticas hoy tristísimas, que solo el 17% de la población lee la Biblia. 17%. Imagínense. Yo les he dicho, lean este capítulo antes de que yo se los explique y tienen mayor disfrute y comprensión. Gloria leyó un poquito. Gloria, yo sé que lo leyó. ¿Cuántas veces les he dicho? Estudies en el 24, que van a ir un invitado a explicárselos también. Pero entonces, Pablo se defendía porque conocía la palabra, porque conocía las escrituras, y va y tiene un momento con Dios en medio de semejante conflicto, que van y lo toman a la fuerza. Le dicen a un centurión, le dice, vaya y rescate a Pablo a la fuerza, porque lo van a matar, lo van a descuartizar. Recuerden que un centurión era un hombre que era jefe de centurias, estaba a cargo de 100 soldados. Entonces van y lo traen a la fuerza y lo llevan a la fortaleza de nuevo y lo protegen. O sea, detalles en que es que cuando Dios tiene un plan, aún a tus captores, aún a tus verdugos los usa a tu favor. Y como Pablo solo podía llegar a Roma custodiado por los militares, y allí iba a predicar, y desde allí lo iba a llevar a las más altas personalidades, aún desde preso. Sigue un poquito leyendo ahí, Gloria, otro poquito. Entonces, ¿cómo me parece? Ten ánimo. Es muy larga, sí, yo la cuento. Entonces, ¿cómo le parece? Bueno, entonces, diga, usted cuando esté triste, afligido, cobre ánimo.
Ponga toda situación, por pequeña, grande o compleja, tu hermana, tu situación, tu hogar, tu casa, tu hijo, póngalo delante del Señor, en acción de gracias confiadamente. Y Dios le habla, cobra ánimo. Así como fuiste tan usado en Jerusalén, yo allí te voy a usar en Roma. Tiene que estar uno muy plenamente convencido de que bajo esas circunstancias lo use el Señor. Entonces, ¿cómo le parece? Dice, venía el día que algunos se dieron cuenta que Pablo se les voló y que no lo pudieron matar. Entonces se arma un complot de otros que vinieron de Asia y se juntan 40. ¿Y cómo le parece? Usted ha tenido enemigos peligrosos. Mire todas las cosas que se hacen en nombre de la religión. Más de 40 hombres empezaron a ayunar, a no comer ni a beber y a guardarse de alimento, haciendo un juramento so pena de juicio y de castigo, so pena de condena, que hasta que no mataran a Pablo ellos no iban a comer. ¿Cómo para usted? Y entonces mire, solo se menciona la familia de Pablo aquí, no se menciona más de la familia de Pablo. Dice, un sobrino de Pablo, o sea, hijo de la hermana de Pablo, tenía que ser que estaba en el Sanedrín. Recuerde que Pablo era de una familia muy prestigiosa, que había sido educado a los pies de Gamaliel y que pertenecía al Sanedrín. Pablo pertenecía al Sanedrín. Entonces parece que el muchacho como que lo estaban entrenando porque dice, oyó el plan macabro, el complot que estaban tendiendo contra Pablo. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Bueno, el complot que estaban contra Pablo, y va a la fortaleza le daban entrada y fue a hablar con Pablo y le cuenta, mira, hay unos que vinieron de Asia y confabularon con los sacerdotes que te van a volver a citar al concilio como para analizar tu caso más profundamente, y entonces allí en el camino te van a atacar en medio del camino. ¿Vamos bien o no? Ahí va así, te van a atacar en medio del camino. Y entonces Pablo lo escucha y le dice a un centurión, vaya y dígale al mayor, al de mayor autoridad, el que tenía a cargo a Pablo, le dice, vaya y llama a un centurión y le dice, llévalo se me olvidó el nombre, al mayor, ¿cómo es que? Al comandante en jefe, pero eso tiene otro nombre. Vaya, el centurión es el que manda. El comandante. Bueno, el comandante, vaya y lleve a este joven que tiene algo que decirle, como muy importante. Entonces el joven va y le dice, vea, Pablo me rogó que este joven tenía algo importante que decirle. Entonces llega a donde él y le dice al comandante, ¿qué tienes que decirme? Mire cómo dice aquí en el 36. Y escribió una carta a estos testimonios al gobernante, bueno, el oficial lo llevó, el oficial o el centurión lo llevó al comandante. Entonces el comandante lo escuchó atentamente y le dijo, vea, vuelve y le explica, hay un complot en contra Pablo, están urdiendo un plan, que usted reúna en modo del concilio y que entonces ellos en el camino matan a Pablo en acuerdo con los sacerdotes. ¿Cómo me paga usted? En acuerdo con los del Sanedrín, algunos avalaron eso. Entonces este señor, de una vez, un comandante, un hombre de autoridad, un hombre de poder, llamó a un centurión y llamó no a uno sino a dos centuriones, y le dice, ustedes me van a alistar 200 hombres, 70 de a caballo, 200 lanceros. Y imagine usted, los otros eran 40 y mire todos los que, 200 hombres, 70 caballos, preparan un caballo para Pablo y preparan otros 200 lanceros, o sea, 470 y más el caballo de Pablo para cuidar a Pablo y llevarlo ante Félix. ¿Cómo le parece? Entonces, mire Dios, uno a veces se abruma y tiene problemas y tiene todo, y como Dios, les conté la vez pasada, y corrijo eso, que una plata que yo tenía hacía 15 años, resultó que era de un trabajador de Pablo, no de Pablo,
pues me alborotan aquí, un trabajador de Pablo, y yo todos los años les decía, yo no necesito esa plata, se la entrego, y como yo les pagaba intereses bien, no la entregué, no nos entregué. Cuando explotó todo el concordato, vinieron unos de esa gente a matarme, y alguien llamó a la policía, y en el momento llegaron 2 patrullas, en el momento que llegó una camioneta con ellos a quitarme la vida, y Dios usó la policía, me llevaron para protegerme. Mire que Dios tiene un plan y Dios usa lo que usted quiera para protegerte y para guardarte. Entonces lo lleva ante Félix y lee ahí el 25, del 23 en adelante un poquito. Pablo es enviado a Cesarea. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden. Eso es lo que acaba de contar más adelantico, 26. Bueno, listo. Entonces, a Claudio, desde el 26. Vaya a ver el 27. Entonces dice de Claudio Lisias, al su excelente el gobernador Félix. Saludos. Esa era la carta que había escrito entonces yo les mando una carta explicándole exactamente todo el complot y todo lo que estaba. ¿Para qué repetimos eso? Entonces la carta es muy larga, pero va donde Félix. Y entonces ustedes creen que Félix era una persona muy especial y muy importante. Dice que era una persona muy difícil y muy compleja. Félix era un rufián vulgar. Oiga pues, era el comandante, el gobernador principal. Félix, un rufián vulgar. Imagínense, la esposa era hija, unos dicen que hija y otros que hermana de Herodes Antipas. Imagínense, que había dejado al tercer marido, o sea que este era el cuarto, un angelito. Eso en ese tiempo era un escándalo muy grande. Miren las iniquidades. ¿Usted se acuerda que Herodia fue la que hizo que Salomé matara a Juan el Bautista? Yo hace rato que no, pues yo decía, pero Herodes con Moisés, Herodes con Jesús, Herodes con Pablo, ¿cuántos Herodes son? Y era Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas, eran 4, y yo, pero ¿cuánto duraron esos Herodes? Mire la iniquidad que trascendió sobre toda esa familia, y hogares disfuncionales, se robaban la esposa uno al otro, y era un desorden horrible, y eran unos hombres muy injustos, muy fuertes, y aún este hombre y a esa mujer que traicionó a su esposo, ya llevaba, este era el cuarto, Dios los usa para proteger a Pablo. Y Félix lo manda a la fortaleza de Herodes Antipas, donde los judíos no podían entrar. O sea, allá lo guarda en una fortaleza y lo protege. Allá los judíos no tenían entrada para nada. Ellos no comían de religiones ni que nada. Estaban bajo el poder de Herodes. O sea, los enemigos mayores, y protegieron a Pablo. Y Pablo, vamos a ver el tema que sigue, cómo se defiende ante el concilio. Recuerde que Pablo, cuando lo llevan en una zonada muy horrible, le habló al pueblo en perfecto arameo, en una turba, y el pueblo cayó. Y a los romanos les habló en hebreo perfecto. Entonces ellos eran aterrados. ¿Este quién es? Era un hombre culto que sabía 5 idiomas, que se defendía frente a todas las personas. ¿Cómo hablarle a la turba? ¿Cómo hablarle a los principales? ¿Cómo hablarle a los religiosos? ¿Cómo hablarle a los de poder? ¿Necesitamos esa sagacidad o no? Para uno defenderse, pero necesita conocimiento, preparación, para hablarle a cada uno como es debido y como conviene. Entonces, recuerden que el comandante y aún Herodes o Félix, el que tenía la vida de Pablo, era responsable de la vida. ¿Se acuerda cuando Pablo se le abrieron las puertas de la cárcel en un terremoto, que el carcelero se iba a quitar la vida? Porque si se le volaba un preso de esa naturaleza, lo mataban. Entonces él se iba a quitar la vida. Era so pena de muerte. Y por eso lo protegieron tan tremendamente. ¿Usted le quiere creer al Señor de que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, si usted tiene el propósito claro de vida, Dios lo guarda, Dios lo protege? Si yo les contara a usted cuántas veces me guardó el Señor a mí,
tenía este propósito con mi vida. Yo tuve 3 o 4 aterrizajes de emergencia. Yo tuve de venderme bandidos, de subir por un derrumbe así que me subían los camioneros. O sea, yo veo las veces que Dios me protegió a mí, impresionante. Y la sagacidad que le da Dios a uno y el arrojo, la templanza. Yo tengo que contarles testimonios de parte, como hablaba Pablo, para uno ver, yo entendía todo lo que Dios me protegía. Imagínate que una vez iba por Caucasia hacia Planeta Rica y había un bache muy grande en la carretera. Y yo iba en un Renault 4. Entonces, claro, en ese bache yo tenía que pasar despacio. Y vienen unos tipos por los 2 lados, que abra el carro, que ábreme, que yo no sé qué, que entreguen. Y esa carretera sola y eso solo. Y yo, ¿y por qué? Ya esto, si yo seguía andando pasito. ¿Y por qué les va? ¿Y cómo así que les abra? Y yo y apenas puse las llantas en el pavimento, arranqué a toda. Y salió un tipo arrastrando la manigueta. Esas maniguetas y Dios me daba a mí una osadía tremenda y cogí una velocidad que cogí una cabra y le quedó la oreja pegada entre las 2 portezuelas de que se me atravesó una cabra. Yo no sé, yo me defendía frente a todo. Dios me da un arrojo impresionante, una destreza, le da a uno una valentía. ¿Quién dijo miedo? ¿No? Pues como yo pequeñita conocía a Dios, y yo estoy con Dios y el maligno no me toque y guárdeme al salir, al entrar, al regresar, desde hoy por siempre. Yo siempre oraba así. Entonces mire, cómo Dios usa a estas personas para proteger a Pablo. Y yo les quiero decir, vamos a ver un poquitico aquí que quiero que repasemos eso, las veces que Dios le habló a Pablo. Vamos a ver un poquitico aquí. A ver, que es que yo lo tenía aquí, que no lo alcancé a decir la vez pasada, con ese nivel de detalle. No, ya no nos va a dar tiempo. Las 4 veces. Dios le habló a Pablo cuando estaba en naufragio. Le dijo, tranquilo que ninguno va a perecer. En la isla de Chipre, ¿se acuerdan? Cuando llegó a la isla, y ahí ninguno de ustedes va a morir. Se naufragó todo, para que los de la isla le suplieran todas las necesidades que tenían. Ninguno de ustedes va a aparecer. Cuando estuvo en una turba, Dios le habló que Dios le iba a guardar. En todo momento y en todo lugar, Dios tuvo cuidado muy especial de ellos. Vean. Jesús en la casa de Ananías, recuerde que le dio una palabra profética, le dijo, este hombre me es necesario. Este hombre me será testigo para hablar a los gentiles, a las autoridades, a los hombres de poder, a los de gobierno. Este hombre me será útil. Y recuerde que dio una profecía a través de Ananías. Le habló ahí, en ese momento. Cuando Pablo estaba en un ayuno, en un éxtasis, en Hechos 22:17, estaba en un éxtasis y oraba al Señor y Dios le dijo, date prisa y sal de Jerusalén, porque esta gente aquí no va a aceptar tu testimonio acerca de mí, entonces salga. O sea, Dios le decía dónde estar, dónde llegar, cuándo sí, cuándo no, y cuándo debía partir. Recuerde que a los discípulos les decía, vayan a entren a esta ciudad y a esta no, sacuden los zapatos y se van si aquí no los aceptan. Así es. Entonces, si nosotros fuéramos más inteligentes, no perdiéramos tanto tiempo y sacaríamos tiempo para decirle, Señor, ¿con quién quieres que yo haga negocios? ¿A dónde debo de ir? Para que tanto trabajo no sea en vano. ¿A dónde debo ir? Hay días que yo hay veces cuando se me presentan tantos obstáculos, yo digo, no, gracias a Dios, de algo lo está protegiendo a uno Dios, de algo. Y uno siempre pedirle a Dios la dirección. Si ese momento por la mañana, que por lo que me voy teniendo el devocional y orándole a Dios, por lo menos usted encomienda su vida a Dios en ese momento. La tercera vez que le habló al Señor. Hechos 27, 22 al 25. Ante el naufragio, como les estaba contando, no temas, nadie va a perecer de ninguno de los tuyos. Y después le suplió allá todo. Y Mateo 4, 16 al 17, a la vez que fuimos, dice, nadie te acompañó, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo siempre a mi lado dándome fuerzas.
Nadie. Cuando uno está solo, cuando usted no cuenta con nadie, cuando usted está en un momento de peligro, un momento de dolor, un momento de enfermedad, dice, nadie estuvo conmigo, nadie me acompañó, pero Dios me habló que Él me estaba dando nuevas y mayores fuerzas, cuando sentía no tener ningunas. Entonces, mire qué especialidad. Vamos aquí a concluir y este tema de lo que está diciendo. Cómo Dios usa a personas que usted nunca en la vida se va a imaginar para protegerlo y para guardar, para cumplir el propósito. O sea, Pablo nunca podría haber llegado a Félix, a Herodes, a los centuriones, a los capitanes si no hubiera sido preso. Pero uno entender ese propósito, que para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Porque yo les puse algunas en el ayuno del testimonio del profeta. Lo chocaron 2 camiones en un Mercedes que era de sus sueños, un Mercedes nuevecito divino, y se le vienen 2 camiones encima y lo chocan. Yo no sé hace cuánto, pero él había tenido 2 accidentes anteriores, siempre por detrás, y lo chocaban. Él es calmado, bien, y le dislocaron unas vértebras de la columna y el dolor era muy fuerte. Y todo, Dios lo respaldaba, pero ese dolor ahí. Cuando me llaman, yo les mostré la foto del Mercedes y todo chocado. Y me dice, me chocaron y me entraron a la clínica y dejé ese carro para botado y allá hay un mundo de cosas de valor. Y yo no sé por qué, yo dije, ay Dios mío, yo sí soy imprudente. Y yo dije, todas las cosas ayudan para bien. Y me vino uno chocado, dejar el carro botado en la clínica, la familia no sabía, 2 camiones encima. Y yo decirle eso, todo ayuda para bien. Y yo, Dios mío, ay, qué pena. Oiga, lo hicieron todas las radiografías en la clínica, lo revisaron y se le alinearon las vértebras que estaban torcidas. Ese choque lo enderezó. ¿Cómo le parece? El carro lo paga el seguro completo y entonces asume la deuda. Entonces ya con eso queda sin deuda y le dan el carro, entonces puede comprar otro carro nuevo, una camioneta para que tiene 8 hijos, 10 hijos, necesita una camioneta más grande. Bueno, entonces estaba en la piscina y alguien con una silla y se quebró unos deditos. Y como había trabajado tan fuerte, le dio 20 días de incapacidad para prepararlo, que va para, ahí se me olvida este nombre, o sea, le van a dar otro cargo donde él es jefe, donde va a ir a otra instancia mayor. ¿Cómo puede usted entender que todas las cosas ayudan para bien? Para descansar, para decantarse, para ir a ese pueblo tan hermoso. Bueno, después les cuento, pero mire cómo todas las cosas ayudan para bien. Para Tennessee. Miren usted, ¿cierto que es hermoso ese lugar? Tennessee es un lugar muy hermoso. Bueno, y más tranquilo, y no en Florida, ni que allá hay una competencia muy fuerte. Bueno, Félix, entonces dice, dígale, Señor, Dios pondrá ángeles que me custodien, que me guarden, y usará a las personas que yo no me imagino para bendecirme. Dios pone conexiones divinas, niñas, inusuales, para guardarnos. Todos fueron usados. El centurión, Claudio, Félix, la fortaleza, Herodes, todos usados para proteger a Pablo y para que escucharan el evangelio. Van a ver cómo se asombran las autoridades, cómo Pablo se defiende. Él se defiende con la Constitución romana, la hebrea, la egipcia, y como un hombre preparado a los pies de Gamaliel. El sabio más grande de ellos, por eso lo respetaron y eran con especial cuidado de él. Y si usted es una hija muy amada y un varón muy amado y le cree a Dios, usted es guardado. Por eso es que yo no de salamería le digo príncipe o princesa, porque somos hijos de Dios. Quedo príncipe, ¿cierto? Quedo princesa. Si somos hijos de Dios, somos guardados para milagros. Ese es el tema del ayuno. Con mentalidad de milagros como hijos de Dios. Ese es el tema que vamos a ver este viernes en el ayuno. Entonces, digamos, Señor, observamos que el compromiso
que tú nos llamas a cumplir a través de este propósito divino. Hoy entiendo que es inquebrantable, que aún, a pesar de muchas circunstancias, tú cumples tu propósito en mí. Dame la valentía, el arrojo, el compromiso, la templanza, la resiliencia para cumplir ese propósito divino y no apartarme de ti. Porque cuando soy uno contigo y tú eres uno conmigo, me respaldas, me bendices y tienes cuidado especial de mí. Y nos llevas a una posición de reino, a donde quiera que estemos. Amados, somos tus amados y es tu deseo que seamos prosperados. Decidimos creer en la prosperidad que tú tienes para nosotros, que para todos nos das una herencia bendita. Si permanecemos fieles a este supremo llamamiento. Recuerde que en Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Dígalo, si permanecemos en ti, podemos pedir todo cuanto queramos en acción de gracias, confiadamente, y nos será hecho. Porque si permanecemos en Él, conocemos su voluntad. Dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que nosotros demos mucho fruto, que seamos prosperados. Él quiere que seamos prosperados en todos los caminos y que nos vaya muy bien. Tenemos que ser entonces sagaces, avesados, ante un juicio. Ustedes no saben lo que es un juicio. Ustedes no saben lo que es uno estar frente a un fiscal. Yo en ese concordato estuve frente a la fiscal más horrible que usted se imagine. Como a Uribe, como a la fiscal. Y uno no puede hablar. Liña, uno no puede hablar frente a una fiscal. Usted que conoce eso. Como son de horribles. Y entonces, y que si uno habla, paran el juicio. Cuando la fiscal me dice a mí que en mi concordato, que a mí me habían devuelto unos cheques, a mí me dio una ira y me paré de ahí y me paré y le di un golpe a esa mesa. Todavía tengo los extractos bancarios para comprobarle al que quiera que en una sola cuenta tenía 48 millones de pesos hace más de 30 años y tenía 16 cuentas. Y me paro yo y le digo a esa señora, compruébemelo, que a mí me habían devuelto un cheque, compruébemelo, antes de que usted confiscara todas las cuentas y me metiera en este lío. El juez se quedó así y ese hombre entendió la vehemencia, la fuerza, la sinceridad mía y él fue el que me defendió. Y contra esa fiscal y contra todo. Nunca me cobró y Didier Vélez, que era pariente mía, me defendió, que era la de la Corporación Financiera de Desarrollo. Tomó mi caso como propio y me defendieron sin recibir un peso. Dios, cuando uno está plenamente convencido, así como le dije a Dios, sáqueme de aquí que yo le sirvo más adentro que afuera. Usted es el único que sabe. Yo, afuera que adentro, ay sí, por hablar acelerada. Sáqueme de aquí, llevo 30 años, que yo le sirvo más a usted afuera que aquí. Usted es el único que sabe que yo soy responsable de esto por haber creído en la gente, por ser tan confiada. Usted sabe que yo soy responsable, mas no culpable, júzgueme usted. Y así lo dije allá. Yo quiero ver el juicio de Dios, me va a respaldar. Y ese hombre que me defendió, usted no se imagina ese abogado tan parecía un amnistiado. Parecía uno de la guerrilla. ¿Cuándo empezaste con el don de profecía? Pues es que yo, si les contara historias, yo les he contado, yo creo que desde niña Dios me mostraba tantas cosas a mí desde antes. Y recuerde que estuve en un congreso donde habían 2.500 personas y 12 profetas me llamaron y me confirmaban el don y todos confirmaron el don sobre mi vida. Entonces, pues, de verdad que es una responsabilidad muy grande lo que te ha dicho a ti, Jaime, como tu testimonio, lo que les ha dicho a cada uno.
el cumplimiento de cosas tan delicadas y que Dios cumpla eso. Como le decía al profeta, que si usted escucharan todo y se me borró en el mismo celular, todo, y él, lo que Dios le dice va y se lo cumple. Es el, porque él entiende la voz de Dios y él entiende lo que es el propósito. Y dice una cosa y al otro día la cumple. Tú cumplirás tu propósito en mí. Dios tiene el control y respalda ese supremo y grande llamamiento que ha hecho en mi vida. Pongo mis dones, mis talentos, toda mi habilidad. No me dejes apartar, ni a derecha ni a izquierda, de ese propósito que has trazado para mi vida. Y allí seré guardado, protegido, sustentado, suplido en todas las cosas, en la medida que crezco en el alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Busquen de Dios. En la medida que más buscamos de Dios, más somos prosperados. Y en cuanto al celular que conseguí, mire, y Pablo sabe qué fue, el don mayor de Pablo, porque era plenamente convencido. Oiga, porque era agradecido. Yo me aterro y les digo a los que reciben el tema por allá, hay gente que ha recibido el devocional hace más de 10 años. Nunca se les ha ocurrido unas gracias, nunca se les ha ocurrido nada, una manifestación. La gente es muy merecida. Los que quieran apoyar ese equipo y el celular pueden hacerlo porque el grupo no tenemos las finanzas para eso. Y yo di todo lo que tenía para comprar el celular al resto del mes. Que Dios nos asista. Jaime me regaló uno, el hijo de Gloria regaló el otro y este tercero, ahí me acaban de dar 200,000 pesos para la vaca. Chao. Que Dios los asista. Bendiciones. Si Dios pone en el corazón, porque no puedo yo cargar con todo. Compré el chip a la cámara. Llevo 2 millones en eso gastado.